se siente que de alguna manera, no sé, como que se ha oído hablar demasiado de eso, como que García Márquez ya tiene como una imagen y es como una obligación. Y el reto yo creo ahora, y me parece que es interesante lo que está pasando, que uno siente que hay como un nuevo momento de García Márquez y una nueva como forma de imaginarlo y de acercarse a él y de asumir como esa importancia de García Márquez. Entonces, digamos, la pregunta sería, pues para comenzar, pues que nos cuenten cómo fue el proceso de llegar a esto que tenemos acá y bueno, cómo asumieron ese reto y no sé, ¿qué creen de, digamos, cómo les fue leyendo a García Márquez para hacer esto para acá? No sé quién quiere empezar. Santiago, si quiere. Hola, pues sí, creo que fue un reto bastante complicado, sobre todo por el hecho de lo que dice Alejandro, que cada uno tiene su Macondo en la cabeza y tratar de construir un Macondo que de alguna manera dejara satisfecho a la mayor cantidad de personas era muy difícil. Por eso partimos de la idea de crear ciertos dispositivos que fueran más alusivos o que pudieran generar más preguntas o pudieran ser como una especie de detonantes de la imaginación, más que decirle a los espectadores qué es Macondo y qué no es Macondo, o así es una casa en Macondo, o así es una persona en Macondo, etcétera. Entonces, tratamos de ser un poco no tan representativos y, y esa fue, digamos, la base del proceso creativo. Y en particular, digamos, cuéntanos de algún dispositivo en particular en que tú trabajaste para entender cómo el proceso. Pues personalmente yo me encargué del dispositivo de la entrada, que es ese recorrido entre el video. Y lo que hice fue hacer un viaje por el Caribe colombiano, un viaje, digamos, arqueológico, buscando ese lugar geográfico donde podría estar Macondo. A partir de las referencias de la literatura de Gabo. Recorrí bosque, desierto, ciénaga, mar, pantano, buscando las ruinas que podrían, no sé, ser esa ciudad o buscar ese río con aguas diáfanas y piedras en forma de huevos de dinosaurio. Y pues no, nunca lo encontré, pero de todo ese proceso resultó una cantidad de imágenes y una cantidad de sonidos que creo que pude traer y ayudar a la gente a que vieran ese paisaje que está también relacionado con nuestra geografía acá en Colombia. ¿Y cómo se convierte eso en lo que, digamos, en lo que vemos acá en la entrada? Se convierte en, pues fue un paso bastante lógico, se convierte en una gran, digamos, ancla de lo literario con lo real. Ese era básicamente el objetivo. Y al hacer esa búsqueda y tener tantos referentes, simplemente fue poner las imágenes, digamos que más bonitas o que podemos de alguna manera ver en la literatura de Gabo, sobre todo en Cien años de soledad. Y ahí están, pues son esos sonidos y esas imágenes sin gente prácticamente, no hay ni una persona en esas grabaciones, solo es paisaje. Hay una persona, un José Arcadio. Pero no hay más gente. Porque ahí lo que uno se preguntaría es como qué rol cumple como ese video en la entrada, o sea, cómo se concibe esto como un todo, porque digamos eso es como, o sea, yo creo que lo más difícil cuando uno asume un proyecto de estos es como cuál es la idea que articula todo el proyecto, ¿no? Cómo hacer que no sean un montón de imágenes sueltas, sino que, digamos, así como se dice que Macondo es un mundo, se construya un mundo para la exposición. Sí, a mí me parece que la función de esta pieza que hizo Santiago es un poco como traer un poco de ese territorio, como que siempre se pensó, uno de los temas, digamos, que estuvo siempre presente en los diálogos con el comité curatorial es la geografía de Macondo, que es una geografía en parte, cierto, literaria, pero en el sentido es imaginada y es real, ¿cierto? Ciénaga está ahí, pero es también un lugar literario. Y Santiago quería como ir a los lugares y poder tener una experiencia directa con el paisaje, con el territorio y un poco como trasplantarlo acá, como experiencia de bienvenida al territorio. Para mí fue muy sorpresivo ver lo que él hizo, digamos, un poco para contarles lo que hizo Santiago fue que se fue con un arreglo de múltiples cámaras para grabar simultáneamente
y después poder mapear esas cámaras en esa experiencia envolvente de la entrada. Pues la ejecución fue impecable y yo tengo una anécdota muy interesante, y es que, digamos, en el momento en que Santiago fue a hacer el viaje para ir a Aracataca, yo tuve la oportunidad de llamarlo, preguntarle, oye, ¿cómo están las cosas? Y me dice, Andrés, lo único que puedo decirle es que en este momento son las 6 de la tarde y hay muchos niños jugando escondite en la calle, y pienso en nuestros hijos que en este momento están viendo televisión en un apartamento. Es como que en ese momento yo pensé que la relación entre imagen, territorio y la realidad, entre lo que pasaba allá y lo que pasaba acá, realmente tenía mucha actualidad, como que nos tenía mucho que enseñar, y un poco como que eso es lo que creo que Santiago ha intentado trasplantar acá, además con la voz de Gabo, él mismo leyendo el primer capítulo de 100 años de soledad. Esta instalación también es de alguna forma como un portal, ¿no? Te sumerge, te aterriza y te mete en el territorio, y la idea es que el público lo atraviese y arranque este recorrido para entrar en de alguna forma un espacio en donde, digamos, como eje central está la gallera, el punto de encuentro popular de la costa Caribe, y alrededor de esta gallera hay diferentes como pequeños, como lo dijo Santiago, dispositivos, instalaciones de arte, pero que si lo traduces a una ciudad o a un pueblo, pues podrían ser de, no sé, casas, aldeas, lugares, tiendas, ¿no? Como que, entonces, de alguna forma, esta instalación es un portal que te ayuda a aterrizar y te sumerge en el universo de Macondo para llevarte al espacio central donde están las instalaciones. Andrés hablaba de la conversación con el comité curatorial. ¿Cómo fue todo ese, digamos, proceso de negociación para llegar como a este destilado de estos elementos tan, ¿no?, como puntuales? Dale. Bien, fue una negociación muy interesante, en algunos momentos muy intensa. Obviamente, digamos, está el reto que usted mencionaba al principio, que es como, bueno, este Macondo que es parte ya de los lectores colombianos, ¿cómo se va a volver experiencias en un espacio concreto? Y hay muchas maneras de hacerlo. Dos de los conceptos que salieron desde el principio, que eran claves, que iban a digamos, como articular todo, era el mapa, que es, digamos, el aterrizaje, es el mapa que está justo a la entrada, que es este mapa ficticio y literario, y por otro lado estaba la idea de la cronología de Macondo, que se habló de las edades de Macondo, que fue lo que le dio origen como que a cada una de las instalaciones un poco, aunque después eso se fue transformando mucho. En particular, Jaime Abello fue una persona que colaboró mucho y que nos retó mucho. Digamos, en las primeras, una anécdota, una de las primeras propuestas que hicimos cuando se estaba pensando en que esto iba a estar, digamos, una experiencia de cámara oscura, que estaba cerrado, con condiciones de luz controlada, él nos dijo, ese es un espacio oscuro, negro y cachaco. Y eso no es Macondo. Frío, oscuro y cachaco. Y era como el reto de, yo que soy de Pasto, por ejemplo, siento que también vengo como el frío, cómo vamos a calentar este espacio. Pero creo que eso fue, ese tipo de retos fue lo que motivó a que se fuera puliendo cada vez más la experiencia y encontrar un punto en el que como que estuviéramos, digamos, no sé si la palabra satisfechos, pero seguro conectados con el comité curatorial con respecto a los resultados acá. Ahí hablaste de las 4 edades, que yo creo que vale la pena mencionarlas, y es la edad mítica, la edad épica, la edad de la bonanza y la decadencia. Entonces, digamos que ellos sí fueron muy claros en esos 4, digamos, ejes temáticos que nos dieron todo el contenido y todo el contexto y para partir de ahí para poder desarrollar todas estas instalaciones. Y cuéntanos un poco cómo se vuelve en instalación, digamos, ya las edades. Pues, como lo dijo Andrés, digamos, arrancamos como pensando en esas edades, que habría una quinta que es la utopía, y es como será que vuelve hay un renacer, hay un, ¿no? Vuelve a existir ¿no? Tiene alguna, ¿cómo se dice? Hay alguna segunda oportunidad, entonces hay una quinta, entonces digamos que partimos de estas 5 momentos y tratamos de alguna forma de aterrizarlos con estos detonadores artísticos, y como lo dijo Andrés, pues se fueron transformando, pero digamos que, por ejemplo, la instalación de los grandes inventos,
parte un poco de la edad mítica, ¿no? De cómo es el inicio de Macondo y cómo al inicio de este Macondo llegan los gitanos y empiezan a llegar estos grandes inventos, o no grandes, pero estos inventos, empiezan a llegar todas estas elementos del exterior, del mundo exterior, que empiezan a llegar a Macondo y empiezan a maravillar a la gente. Entonces inicia desde todo este eje temático mítico, pero a medida que fuimos desarrollando la instalación, ya no fueron solamente los inventos que traen los gitanos, sino todo el desarrollo moderno del mundo entero en que empieza a llegar. Entonces ya no es solamente las curiosidades, sino también llega pues toda la modernidad, como el telégrafo, el gramófono, el tren, el avión, ¿no? Entonces digamos que inicia como la edad mítica, pero se empieza a extender y amarrar otras edades y otras cosas. Por ejemplo, la instalación de sonido de Camilo Zanabria, que es uno de los artistas invitados que trabajó con nosotros, se llama Radiofónica, y esta, por ejemplo, amarra toda la edad épica, la violencia en Macondo, la violencia en Colombia, la violencia en Latinoamérica. Inicia como eso, pero ya el momento en que Camilo empieza como a investigar y a meterse un poco, a sumergirse en todo este periodo, digamos, épico y de violencia de Macondo, se encontró también con este universo literario de Gabriel García Márquez. Entonces amarra un poco con todo el diluvio universal y el diluvio que arrasa Macondo, y así es como termina, por ejemplo, la obra épica. Entonces empiezan de alguna forma a cruzar estas edades que nos dieron como una pauta inicial para inspirarnos. Y como en el trabajo concreto, por ejemplo en la instalación que está acá, en la que remite a las bananeras. ¿A espejismo? Sí. Espejismo, pues como lo acabas de mencionar, amarra un poco la edad de la bonanza. Entonces la idea era reflejar un poco todo este momento de la bonanza bananera en Macondo y claramente en Colombia, y toda la masacre de las bananeras. Entonces digamos que inicialmente inicia con todo ese reflejo de la bonanza en Macondo, de cómo se da, cómo llega como el acordeón, la fiesta, el despilfarro del billete, o sea, cuando llega todo ese dinero a Macondo, cómo empieza a transformarse la sociedad en Macondo, y claramente cómo llega entonces se amarra con la épica, porque claramente cómo llegan los soldados, cómo llegan la guerra, cómo hay esa masacre de las bananeras, y finalmente cómo pues llega el diluvio y pues ¿no? queda Macondo en pausa y otra vez como de alguna forma en silencio y en esa aislado de todo el mundo. Entonces ese sí, ¿no? Ahí digamos que como lo dije, amarra toda la época o la edad de la bonanza, y en ese específico caso decidimos utilizar un poco los juegos ópticos, remitirse un poquito como al inicio del cine. Entonces el centro de la instalación es una planta de guineo que está rodeado de espejos, entonces hace alusión a esas grandes plataneras de las plantaciones de guineo en su momento. Y tienes también como varios visores en donde te acercas y tienes como 80 fotogramas que son fotomontajes de imágenes de archivos de diferentes fotógrafos que han fotografiado escenas colombianas, y te hacen alusión un poco a ciertas posibles escenas de ese momento en Macondo en específico. Que digamos, el caso en particular de las bananeras es un caso muy interesante para ver cómo pensamos nosotros a partir de las imágenes la historia de Colombia, ¿no? Como de alguna manera uno casi que tiene una imagen mucho más viva de las bananeras a través de 100 años de soledad que de documentos históricos o de la clase de historia, y que digamos para los que nos movemos en el mundo del arte también hay un referente muy fuerte que es como la obra de José Leandro Restrepo, que de alguna manera también como que a partir de esa imagen construye, digamos, como una sensación y una relación que tenemos nosotros, sí, como con la historia y con todo el país. Yo no sé si Andrés nos quiera contar un poco
digamos, como sobre la reflexión como de la imagen que tenemos, y como a partir de las imágenes que nos hacemos, y también como a punto de partida al proyecto que hicieron. Bien, sí, pues lo que contaba Laura es muy interesante. Mira, mi aproximación personal al 100 años de soledad fue muy curioso. Fue en el colegio. Yo tenía que hacer una investigación sobre la masacre de las bananeras. Y un hermano mayor mío me dijo, es que ese es uno de los temas de 100 años de soledad. Yo hasta ese momento, digamos, tenía como una idea ingenua, como que 100 años de soledad era una novela como costumbrista. Y fue como empecé a leer este libro, y para mí me pareció que era, como usted dice, como que el documento, como la manera como está redactado, es tan fuerte y tan lúcida que se vuelve más fuerte que documentos históricos reales. Y desde entonces, digamos, como que me ha acompañado mucho esa imagen literaria, digamos, y esa relación entre lo periodístico y lo creativo, lo documental y la ficción. Y creo que eso fue sin duda una cosa que estuvo muy presente en todas las instalaciones. Digamos, el proceso siempre fue, digamos, que recordábamos nosotros de la novela, después interactuar con el comité curatorial, con los asesores literarios que nos llevaban eventualmente, cuando uno mencionaba una idea, a una cita en particular, y eventualmente a partir de eso elaborar. Lo que yo creo que, digamos, el aspecto más interesante en la realización, Alejandro, es que de nuestra parte es un trabajo muy honesto. ¿En el cuál sentido? En el sentido que cada uno de nosotros está haciendo lo que le interesa hacer, y logramos hacer que esas cosas que nos interesan hacer, que es nuestro trabajo en particular, no hacer como una obra, como hacer obras que eventualmente buscan como que falsamente, ¿no?, los entienda un mayor público o algo así, y logramos encontrar ahora el gusto, digamos, de que esos trabajos, que al hacer lo que queremos hacer, han tenido una buena recepción, y eso para mí es el aspecto más satisfactorio en este momento. Sí, hay una cosa que sí, que creo que es muy, sí, como que digamos que a mí me llama mucha atención, que es que logra ser muy abstracto, ¿no? Como, sí, como que todas las piezas son muy abstractas, y que, digamos, como siempre ha habido esa pregunta, como la del panel anterior, que era como llevar al cine a García Márquez, que al llevar el cine a García Márquez siempre tiene esa complejidad, porque es muy difícil hacerlo, digamos, en este nivel de abstracción. Entonces, que yo creo que, digamos, que acá el reto es muy diferente, y yo creo que, digamos, que eso es muy emocionante en cada una de las estadías, que de todas maneras como que uno sienta la cercanía con el libro, pero de todas maneras que uno siente que de alguna manera son unas ideas puras, por decirlo así, ¿no? Sí, y para complementar eso, yo creo que, digamos, con lo que usted arrancó, digamos, como el peso que se tiene de que cada persona ha leído ya a 100 años de soledad, que tiene un Macondo en la cabeza, ya no se volvió como un peso, sino a la larga una ventaja. Porque la gente, yo lo que veo es que el lector está dispuesto a negociar esa imagen que tiene en su mente con las experiencias que se están, digamos, ofreciendo acá. No, yo creo que hay que también hablar de una cosa importante, y es la forma, digamos, en general, en que todos los colombianos nos tenemos que enfrentar a obras como 100 años de soledad. Creo que usted lo hablaba al principio, y es un poco obligado, de alguna manera. Es algo que tiene que estar en nuestro ADN, porque Gabo es nuestro premio Nobel, y toca leer 100 años de soledad para poder ser una persona colombiana decente, de alguna manera, o algo así. Y creo que esa relación que tenemos todos con 100 años de soledad, un poco obligada, también nos genera mucha crítica y muchos cuestionamientos, y por un lado rechazos también hacia la obra. Creo que los jóvenes a veces sufren 100 años de soledad más que disfrutarlo. En mi caso fue así en el colegio. Yo creo que haber leído 100 años de soledad no fue realmente tan placentero. Y por ejemplo, no haber metido, también hablábamos de eso, no haber metido Mariposas Amarillas, y tratar de entender toda la obra ya siendo un poco más maduro, releyéndola y tratando de buscar, o tratar de ayudarle a las personas que la leyeron seguramente obligados, como todos, y todo el mundo dice que ha leído 100 años de soledad en este país, pero muy seguramente la mayoría de las personas no se acuerdan sino de ciertas imágenes muy puntuales, y vuelven siempre a las Mariposas Amarillas, o esos referentes que siempre han estado como presentes y repetidos constantemente por los profesores de colegio o por las personas. Entonces, digamos que sí, fue muy valioso lo que dice Andrés, poder buscar una manera, digamos, diferente
darle a la gente la oportunidad de que llegara a un Macondo un poco, digamos, un poco más abstracto, más raro, más difícil de entender, menos obvio, que ese podría ser, sabiendo muy bien que ese podría ser el gran problema de este pabellón. Creo que al final de cuentas fue el gran acierto, no sé. Y lo otro que yo creo que es muy interesante es también cómo se funden todas las artes en lo que se hace acá, ¿no? Como que hay veces uno siente en el mundo del arte como cierta recriminación de que el arte es opaco, de que solo es para los que tienen cierto entrenamiento, pero uno ve aquí muy bien, digamos, cómo se funden estrategias de todas las artes y que de alguna manera uno siente que como lo que estaba pasando en paralelo en las distintas artes se puede juntar y puede conversar con, digamos, con un público muy amplio. Yo no sé, Laura, que nos... Sí, pues yo creo que eso fue, digamos, bien importante pues resaltar que venimos como de 13 gremios artísticos muy diferentes y pienso que ayudó a que esto realmente fuera como eso, como un conjunto de todas las artes, ¿no? Yo creo que nos complementamos muy bien, aunque estuvimos los tres siempre de la mano de los otros artistas invitados, estuvimos siempre como juntos en todo el concepto, en todas las cosas. Finalmente cada uno después cogió, ¿no? Las instalaciones de su gremio y las llevó a cabo. Entonces creo que eso es muy importante para lo que estás diciendo. Y además yo creo que también una de las cosas que siempre dijimos o que siempre se hablaron es que era una experiencia para el espectador, ¿no? No solamente un espacio contemplativo o un espacio explicativo o un espacio literal, sino realmente que generarle algo al espectador a la hora de estar al lado de esos pequeños momentos artísticos. Seguro, y digamos, para mí eso fue como en términos ya personales la parte más edificante de todo el proyecto, digamos, tener la oportunidad de interactuar con Laura y con Santiago, digamos, aprender de los sistemas constructivos con el cual está hecho la gallera en la cual estamos ahora, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema constructivo en el que están sentados ustedes es un sistema constructivo que viene de la ópera italiana, en el cual siempre trabaja Laura, pero pues siempre queda, como es parte para diseño escenográfico, siempre queda escondido. Y pues para Laura fue como la oportunidad de sacarlo y hacerlo visible. Y es increíble cómo eventualmente un sistema que viene, ¿cierto?, de una tradición tan antigua, del teatro, de la ópera, se emplea para diseñar una gallera y eventualmente se ve tan natural. Entonces eso fue muy interesante ver, digamos, el momento en que Santiago estuvo realmente reportándonos en qué momento estaba en Aracataca, en qué momento estaba en Ciénaga y en qué momento empezábamos a recibir imágenes. Fue increíble después ver ya cuando el proceso de mapeo, de montar las pantallas, la maestría que tiene como cada cual en su campo, fue un proceso de aprendizaje increíble. Y no solo, ahí digamos vale la pena decir, no solamente de nosotros tres, sino de todo el equipo que trabajó, ¿cierto? Donde se destacan, qué sé yo, los arquitectos, Manuel Villa y Antonio Yemail, Henry Alarcón, y todo el equipo de H&G Studios, está Camilo Sanabria, el artista sonoro. O dos personas que trabajaron conmigo directamente en el proyecto interactivo que yo desarrollé, que son George Legrady y Angus Forbes, que vienen de dos universidades en Estados Unidos. Y ver esa sinergia y como cada cual dispuesto a como colaborar y aportar realmente con lo que mejor sabe fue pues la parte más interesante para mí como desarrollador, como ¿cómo se dirá esto? Ensamblador de este espacio, sí. Y para cerrar, a mí la idea de la gallera me parece muy inquietante porque no sé si, o sea, como que de alguna manera me habla como de ese Macondo y de, digamos, como que eso que es posible en 100 años de soledad, pero que en alguna medida ya es imposible, ¿no? Como que yo siento que como que en el grupo que yo me muevo, como de lo más políticamente incorrecto, es una gallera, ¿no? Como que yo diría, bueno, si hiciera una gallera, va a haber luchas de gallos aquí, o sea, como vamos a celebrar a Macondo con una lucha de gallos en la Feria del Libro, ¿es posible? No sé ustedes qué dirían, como, digamos, porque yo sí soy muy nostálgico y yo siento que, por ejemplo, esa prohibición y ese fin de las peleas de gallos es un poco como el fin de un mundo y que señala de alguna manera como ese final que señala 100 años de soledad, que me parece que es como imposible, como que ya pertenecemos a este mundo citadino en el que eso ya no puede pasar y de alguna manera
irremediablemente no va a pasar. Yo no sé ustedes qué piensan, si están de acuerdo con las peleas de gallo o no. Yo pienso un poco, digamos que sí, es políticamente incorrecto, creo que eso está, pues es importante también, pero por otro lado la gallera en el mundo macondiano de alguna manera es el sitio que detona la partida de José Arcadio a fundar ese nuevo sitio. Así la gallera no esté dentro de Macondo, es un lugar en el que se da la situación que da origen a todo este lugar, que también es un poco contradictorio. No está ahí, pero da origen de alguna manera una situación que pasa ahí a que Macondo exista. Entonces sí, es políticamente incorrecto, pero era muy correcto meterla, digamos, era como era una manera lógica de resolver muchas problemáticas. Una de ellas era tener un auditorio y creo que era como muy chévere meter una gallera, ¿no? Yo no sé ustedes qué dicen. Yo creo que Laura es, digamos, la llamada a responder un poco esta pregunta, pero lo que yo quiero agregar sobre la gallera en particular es que también es un espacio muy interesante en términos de tipología arquitectónica. Y era que estábamos buscando un auditorio y se pensó, digamos, en auditorios que se habían creado acá anteriormente, en este espacio, y siempre como que conservaba muy la idea del auditorio y tal, y se quería algo que fuera diferente, y de pronto entre los referentes que empezaron a explorar Laura y Santiago aparecieron cada vez más galleras y espacios como ágoras y de construcción informal. Y creo que eso como que detonó la idea de que este es el tipo de identidad que se quiere buscar para este espacio, y pues afortunadamente está con nosotros Laura, que sabe construirla. Entonces creo que ahora quizás sería bueno escucharla a ella. No, pues realmente, como lo dijo también Santiago, es un ícono de la costa Caribe, ¿no? Entonces, no, representa algo muy importante dentro de la cultura popular del Caribe colombiano, y una de las cosas que queríamos era resaltar eso. Además, no sé, pues, necesitábamos un auditorio para esto que está aconteciendo en este momento, para todas las charlas y todo esto, y como te lo dije en un momento, era el centro de punto de encuentro del pueblo, de toda esta, digamos, de alguna forma pequeño pueblo que armamos. Y no, pues eso es. No sé, a nivel constructivo, ¿querías que hablara algo? Podría ser, sí. Es que es realmente, o por lo menos yo quedé fascinado con el sistema constructivo de este espacio. Sí, no, pues el Sí, sistema bien. constructivo... Ok, muy No tiene puntillas. No tiene un clavo. Básicamente todo ese proceso lo hice con HG Studios, con Henry Alarcón, que es con la persona y con el equipo de HG con el que siempre construyo todas las escenografías y todos los proyectos que asumo. Y no, pues básicamente es coger una gallera y cómo traducirla a esta forma de construir, que como lo dice Andrés, pues viene de la ópera italiana y de una forma de construcción muy antigua, y pues creo que lo logramos de la mejor manera. ¿Y se sostiene o no? Sí. Ok, bueno. Bueno, yo no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. ¿Cómo se nos? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por este espacio. Se nota que hay un trabajo artístico, de investigación y de interiorizar diferentes conceptos para llegar a este espacio. Como amante de la literatura de García Márquez, uno entiende que el universo de Macondo es transversal a varias novelas y es transversal a varios personajes. En particular, uno como costeño, cuando lee La calle de los turcos, en Lorica, en Sincelejo, en Barranquilla siempre hay una calle de los turcos, con diferente nombre. Hay una tienda de Catarino, hay muchos espacios que se replican y hay muchos personajes asociados a esos espacios. El universo de 100 años de soledad es gigante, pero me gustaría saber qué espacios en particular o qué personajes en particular buscan también evocar con los espacios que vemos aquí, o algún pasaje en particular del libro que les haya parecido de especial remembranza para presentar en la feria. Gracias. Dices en este pabellón específico.
Pues yo creo que en cada una de las instalaciones se ven reflejadas muchas cosas, como lo nombramos, por ejemplo, cuando hablamos de este gran domo y digamos, mesa de todos los inventos, pues ahí primero se ve reflejada la carpa de los gitanos con esta gran tela, y segundo, como lo mencioné anteriormente, todos los inventos que vienen. Entonces, más que un pasaje particular del libro, creo que es, no sé, como tratar de traducir cierta esencia y ciertos pasajes, pero no puntuales literarios, sino como más como globales de la obra de Gabriel García Márquez. Yo creo que, por ejemplo, si están regados por ahí los personajes que habitan esos espacios, que es importante, porque esa fue una gran discusión que tuvimos, porque habíamos construido un espacio, pero a veces sentíamos que no estaba habitado por la gente de Macondo, digamos. Y esa fue una decisión, y también fue una decisión difícil de tomar. No queríamos, digamos, poner estos habitantes en el sitio. Yo pongo siempre como ejemplo la instalación de video, porque es con la que tengo relación más directa, porque la hice con mis propias manos. Pero, por ejemplo, esa instalación es el viaje fundacional de José Arcadio Buendía a encontrar el sitio donde se fundó Macondo. Así no esté un José Arcadio parado en la entrada recibiéndote, digamos que ese es su viaje, por ejemplo. Y en cada instalación, de alguna manera, si tú te das cuenta y te tomas tu tiempo, vas a poder construir esas relaciones con los personajes, con el libro. O sea que están por ahí, están ahí. Yo quisiera agregar que, digamos, tenemos una instalación interactiva en la cual tú puedes contribuir con tus fotografías. Una de las secciones está hecha para escoger un personaje de 100 años de soledad y poderle poner una cara. Hemos recibido muchísimos selfies de gente que se retrata como el coronel Aureliano, y yo sueño con poder hacer en el futuro como la cronología, ¿cierto? Desde los niños que se retrataron como Aureliano hasta cuando está más viejo, y creo que eso, digamos, es uno de los aportes más importantes de ese espacio, de esa instalación, y que va a dejar como alguna memoria después. Para la gente que no lo conozca, lo pueden, digamos, en sus celulares cargar la página macondo.net.co y pueden contribuir con fotografías y ojalá darle cara a los personajes de 100 años de soledad, entre otras novelas. Ajá. Bueno, nos toca cerrar. Muchas gracias a los artistas y al Gracias, público. Alejandro. Muchas gracias.